Buen día para todos. Gracias por estar aquí conectados nuevamente en esta serie de videos complementarios para el análisis de la planeación y control de la producción. En este caso, pues vamos a continuar con nuestro ejercicio asociado a la empresa Baster. Habíamos quedado previamente del caso y habíamos analizado los contextos de elementos de sistemas de manufactura con una política por lote. Es decir, que independientemente de la fluctuación de la demanda, la cantidad iba a ser la misma en ese horizonte de planificación. Y veíamos entonces que a través de una ecuación recursiva, pues obteníamos pues la ecuación característica de este tipo de modelamiento. Una vez que tenemos la cantidad, ahora sí vamos a entrar a caracterizar el proceso industrial, es decir, mirar si es una transformación química o físico-química del proceso, y basado en ese estudio veremos algunas propiedades o elementos que hemos visto previamente en la parte físico-química, termodinámica y otros elementos que posteriormente pues, van a permitirme entender el proceso de transformación de ese producto que deseamos comercializar. Entonces vamos a mirar cómo se hace ese proceso y con esa información pues ir calculando elementos de materia prima y eficiencias del sistema productivo. Bienvenidos. Retomando la información de nuestro problema, decíamos entonces en el caso de la empresa Baster que la producción podríamos modelarla a través de un balance de inventario y ese balance de inventario es el que se está presentando acá, teniendo en cuenta la propiedad de recursividad de la ecuación. Recordemos que el concepto de recursividad es que la ecuación se puede aplicar de igual forma en cualquier periodo temporal o cualquier rango de tiempo de análisis. Y decíamos entonces que con esa ecuación característica, pues si deseamos que la producción fuera la misma independientemente de la fluctuación de la demanda, entonces generalizamos un valor, una cantidad Q asterisco, que es la cantidad de producción invariante en el tiempo. Ya con esta transformación que hemos hecho, vamos a mirar cómo podemos obtener la ecuación que representa el comportamiento del caso de la empresa Baster. Y entonces tenemos acá la siguiente situación. Bueno, entonces, recordando la ecuación anterior, vamos a reemplazar ese Q asterisco en esa sumatoria agregada de la producción de todo el horizonte de planificación y pues obtenemos esto. Entonces observe que en este momento ese Q asterisco pues se le quita esa propiedad de que vaya cambiando en el tiempo, pues el subíndice desaparece, ¿no? Y al momento en que el subíndice pues desaparece del sistema, vamos a mirar qué ocurre. Podemos sacar factor común, ¿sí? Y ese factor común hace que entonces salga de la sumatoria y entonces tenemos una sumatoria de un número fijo, que en este caso es el 1, y estará sumando durante todo el horizonte de tiempo. Entonces, si usted recuerda claramente las propiedades de sumas telescópicas que uno ve mucho en análisis de progresiones y series finitas e infinitas en cálculo, aplicando la propiedad telescópica, pues nos vamos a dar cuenta que estoy sumando n veces el valor de 1. Por tanto, la transformación nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, esta sumatoria, ¿sí?, se va a convertir en n veces o el número de periodos asociado a esa cantidad invariante en el tiempo. Una vez que tenemos ese valor, pues nuestra idea es despejar Q. ¿Por qué? Porque conocemos el inventario final, o sea, deseamos que no haya inventario al final del periodo de planificación. Sabemos de un inventario inicial, según nuestro ejercicio, 6.000 kilogramos de acetaldehído industrial. Conocemos la información de la demanda en cada periodo o cada día y con esa información pues podemos despejar Q porque sabemos que son 3 días de planificación, es decir, que esta N tiene el valor de 3. Y con esa información pues obtenemos, haciendo un despeje algebraico, que la cantidad invariante en el tiempo de producción de acetaldehído industrial es igual a un ponderador que es el inverso del número de periodos de planificación por el ajuste, ¿sí?, de la demanda acumulada con respecto a la dinámica inicial y final del inventario.
Entonces, ahí ya me está dando una información bastante interesante porque ya puedo hacer muchos cálculos asociados al sistema. Entonces, pues la idea es que vamos a mirar, reemplazando en la ecuación que acabamos de obtener, pues cuál es la cantidad óptima e invariante en el tiempo de acetaldehído industrial. Para eso, entonces, recordemos, tenemos la demanda del producto para los 3 días, pero ese delta que usted está viendo en esta parte indica la merma o la pérdida aparente que se va a generar en ese sistema de producción en ese día. Recordemos que en el enunciado de Baster nos decían que esa pérdida era un promedio. O sea, en el miércoles en promedio se pierden 132 kilogramos y pues si esa pérdida aparente afecta significativamente la eficiencia, pues entraríamos nosotros a mirar cómo hacemos para mitigar esa pérdida que pues va a afectar toda la dinámica del sistema y posiblemente puede hacer que la cantidad de producción disminuya y pues afectaríamos el nivel de servicio y los requerimientos que exactamente pidió el cliente en algún tipo de contrato, ¿no? Bien, entonces con esa información y conociendo que nuestro inventario inicial y final el inventario inicial es 6.000 kilogramos y al final del periodo de planificación es 0, le vamos a reemplazar todos esos valorcitos en esa ecuación que acabamos de ver hace un momento. Simplemente lo que voy a hacer es una modificación. ¿Qué modificación voy a hacer? Pues a esa ecuación característica, la demanda le voy a sumar la pérdida. O sea, ya sé que hay una pérdida, pues debo compensar la pérdida. Si no puedo hacer el mejoramiento del sistema, pues compenso la pérdida, produzco un poquito más porque yo sé que va a haber alguna pérdida aparente y para evitar que haya una insatisfacción de la cantidad requerida por el cliente. Y reemplazando esos valores, ¿sí? La suma de las demandas con las mermas, 56.835 kilogramos, el inventario inicial, 6.000 kilogramos, que lo podemos utilizar como una sustracción para esa demanda. O sea, ya tengo 6.000, pues no voy a fabricar los 56.000, sino un valor menos a ese que hemos calculado. Y pues haciendo las operaciones matemáticas o aritméticas respectivas, encontramos que la cantidad óptima que debería manufacturar en ese sistema de producción del reactor y el separador y obtener el acetaldehído industrial es de 16.945 kilogramos. Con esa cantidad invariante en el tiempo, ahora sí nosotros vamos a poder analizar qué pasa con el proceso en cuanto al requerimiento de materia prima y en cuanto a la eficiencia de transformación que ocurre tanto en el separador como en el reactor. Ahora con este valor, pues vamos a proceder con el análisis de transformación físico-química o química que ocurre en nuestro caso de empresa Baster. Entonces, pues miramos que una vez que se obtiene esa cantidad de producción de acetaldehído industrial invariante en el tiempo, es decir, una fabricación por lote, se debe proceder con el proceso industrial, es decir, ¿qué pasa con ese proceso industrial? Sí, si hay elementos constituyentes, si hay varios procesos internos y pues qué tipo de máquinas o qué tipo de transformación se está haciendo, ¿no? Entonces sabemos nosotros por Baster que tenemos un reactor que inicialmente el etileno, que se representa por CH2CH2, entra junto con el aire, ¿sí? Ese aire, pues obviamente es un aire teórico, y habíamos dicho que pues eliminábamos algún tipo de material particulado y demás que afecte el balance de relación de oxígeno y nitrógeno, y entraría el reactor buscaría un proceso de estabilización bajo ciertas condiciones preestablecidas de la reacción, es decir, presión controlada, temperatura controlada, volumen o ocupación o capacidad que tiene ese reactor industrial y esa condición, digamos, termodinámica que no voy a entrar en detalles porque pues nuestro estudio está es en la planificación de la producción y no mirar como la parte ya de química industrial y demás cosas, pues hará que el etileno se transforme con el oxígeno, aquí el nitrógeno sería inerte, para obtener lo que llamaríamos el acetaldehído industrial. La pregunta es cómo se haría eso. Entonces, tenemos acá esto y pues vamos a mirar.
lo que se ocurre realmente es que hay un ajuste de los átomos del compuesto, es decir, hay un reordenamiento de algunos átomos o moléculas complejas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la conectividad o energía o electrones de valencia que se sucede pues en el oxígeno, en el hidrógeno y en el carbono, ¿sí? Con esa información, pues, entonces, pues eso va a ocurrir en un tiempo muy diminuto, o sea, eso es casi menos de los nanosegundos. Entonces, se ocurre esa transformación siempre y cuando las condiciones termodinámicas estén controladas. Una vez que tenemos esa información, entonces vamos a mirar. Observemos que aquí este enlace doble, que es un enlace débil porque es un alqueno, se va a fragmentar y se va a colocar uno de los enlaces del alqueno fuera, ¿no? Adicionalmente, pues entonces lo que se hace es que uno de los dos, bueno, como esto es un espejo, recuerde que en la estructura química puede haber, se puede hacer por el lado derecho y izquierdo porque pues hay una homogenización del sistema. Entonces, este hidrógeno se desprende de esta condición de CH2 y nos va a generar entonces que ese enlace doble pasa a sustituir ese desprendimiento de hidrógeno que ocurrió. El oxígeno se permanece constante, el nitrógeno también, pero en un pequeño instante de tiempo, en un pequeño corto tiempo que usted pueda pensar en su cabecita, ocurrirá un desprendimiento del oxígeno diatómico. Recuerde que en el medio el oxígeno, pues para que esté equilibrado o sea prolongado, pues es diatómico. Entonces hay un desprendimiento también de ese oxígeno y entonces tenemos unos radicales libres de hidrógeno, de oxígeno y un wannabe o quisiera ser un compuesto orgánico. Esto es inestable, obviamente. Y con esa información, pues vamos a mirar qué pasa con el reordenamiento de esa estructura. Entonces, ese reordenamiento pues va a permitir posteriormente que ese hidrógeno que estaba por aquí, ¿cierto? Que se había desprendido, él dice, bueno, si me desprendí una parte que era un alqueno, ¿cierto? Que era este, ¿recuerdan? Y aquí apareció un alqueno, pues él dice, no, yo no soy como compatible con él, ¿sí? Me gusta más o me coquetea más esto que es un enlace sencillo. O sea, quisiera estar dentro de una estructura de enlaces simples, no dobles. Entonces se reordena y el hidrógeno pasará a la posición, ¿sí? Donde está ese ion o ese enlace sencillo. El enlace covalente pues queda ahí como quieto, ¿no? Como que bueno, listo, es un alqueno, pues ese enlace doble queda ahí como bueno, no. Me dejaron, entonces me toca aceptar que me dejaron, ¿no? Y el oxígeno dice, oye, me agrada, ¿sabes por qué? Porque podemos hacer algo juntos, ¿no? O sea, hay empatía entre los dos. Cuando digo empatía en forma jocosa, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el oxígeno tiene dos electrones de valencia y para cumplir la regla del octeto, pues necesita dos electroncitos. Y estos son dos electroncitos en enlace doble. Entonces, al oxígeno le está coqueteando ese enlace doble. Y entonces dice, ah, bueno, listo, como que me agradas, entonces podemos salir, yo no sé qué, como concretar algo, ¿no? Y haciendo ese unión, pues obviamente el hidrógeno encontró su amiguito en el enlace sencillo y el oxígeno que estaba por allá solo revoloteando se encontró con el enlace doble. Dijo, pues unámonos a ver qué sucede. Y entonces, en el momento en que se unen, pues va a generar este compuesto que es de la familia acetaldehído o acetal, ¿no? Y ese grupo, pues, es un enlace sencillo de hidrógeno al carbono y un enlace doble de oxígeno asociado al carbono. Y tendríamos al final un oxígeno, pues, monoatómico y, pues, como les decía, el nitrógeno quedó inerte, ¿no? Si lo miramos desde el punto de vista jocoso, es como si el nitrógeno fuera esa persona que siempre va a estar fuera del alón, nadie le para bolas, perdóname la expresión que lo diga de una manera coloquial, pero es lo que está ocurriendo. O sea, el nitrógeno seguirá siendo inerte en todo este proceso como tal. Y al final, pues ya tenemos entonces nuestro compuesto. Entonces, nuestro compuesto, la reacción completa es la siguiente. Entonces, etileno en presencia de aire
Obviamente este aire debe ser, pues obviamente purificado y demás cosas para que cumpla esa condición. Va a reaccionar bajo cierto elemento endotérmico, es decir, voy a inyectarle calor o energía al sistema, ¿sí? Para que esa energía rompa esos enlaces que acabamos de ver hace un momento, para obtener entonces el acetaldehído industrial, ¿sí? Y ¿se acuerdan de ese oxígeno que está como solo? Bueno, pues resulta que como en la naturaleza un oxígeno monoatómico no es ideal, pues en el sistema circundante hay muchas moleculitas que están viajando de aire, entonces como el aire contiene oxígeno, pues ese oxígeno monoatómico dice, en algún momento me voy a unir con alguien y se une con otra molécula misma de oxígeno. Entonces sigue siendo diatómico. Ahí tenemos un pequeño problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya entonces hay una irregularidad en el balance másico de la reacción química. ¿Por qué? Porque observe que hay dos carbonos. Hay cuatro hidrógenos, hay cuatro hidrógenos. Hay dos nitrógenos, hay dos nitrógenos. Pero ese chistecito del oxígeno que quedó libre por allá y que se encontró con otro oxígeno para ser estable, hace que entonces haya un exceso de oxígeno. Es decir, que aquí teníamos dos oxígenos inicialmente y aquí tenemos el mismo dos oxígeno, pero aquí se acuerdan que se salió del oxígeno anterior. Entonces hay un exceso de oxígeno en los productos de la reacción química, lo que nos va a inferir que posiblemente para llegar a ese estado ideal debería tener aire en exceso en el reactor para que exista la reacción completa. Si no existe aire en exceso, pues voy a tener una inestabilidad y de pronto no se va a generar o conformar la cantidad total de etileno como acetaldehído. Es un elemento que va a afectar al sistema y entonces ahí ya nosotros digo, bueno, entonces si ocurre eso, entonces ¿qué debo hacer? Entonces la pregunta es, pero, todo está bonito, pero se dispone de un sistema no balanceado, ¿sí? Porque tenemos más elementos en la salida de la reacción o los productos que los mismos reactivos. Entonces yo debería hacer un análisis estequiométrico de esa estructura. Es decir, debo hacer algún tipo de balance óxido-reducción y mirar más o menos cómo hago que haya una conservación másica de esa reacción. Y entonces, pues esta sería el emoticón de ustedes cuando se les dice que pues tienen que hacer un balance oxidorreducción, ¿no? Entonces, espero que no lo estén haciendo en este momento. Pero sí, nos toca hacer ese balance, pero ese balance va a ser muy sencillo porque lo que vamos a hacer es simplemente utilizar un truquito especial que no va a ser el balance óxido-reducción, sino que va a ser el balance fraccionado. Y vamos a ver que el balance fraccionado es, al volverlo todo entero, o valores numéricos enteros, es la misma óxido-reducción.